tal? ¿Cómo le va? Tengan todos y todas muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a Desde la Barrera, esta noche de lunes 16 de julio de 2018. Hoy vamos a conocer aquí la propuesta que desde la sociedad civil se presentará mañana de cómo debe ser la Fiscalía Independiente de Jalisco y cómo se debe nombrar a su titular en un contexto nacional donde el futuro presidente electo se resiste, se niega a dejar de tener un fiscal carnal. Con todo el colmillo político que le caracteriza, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, ha colocado en la agenda postelectoral los tres temas que en todas las encuestas son las principales preocupaciones de los mexicanos: la inseguridad, el combate a la corrupción y la economía. Si revisamos, la primera semana privilegió los encuentros con los empresarios, sin duda el sector más hostil que enfrentó en esta y sus otras dos campañas presidenciales. Los planteamientos que hizo respecto al tema de las variables de la economía agradó a las distintas cúpulas empresariales y su relación se volvió más que tersa. Habrá que ver cuánto dura, pero por lo pronto dio tranquilidad a los mercados y prueba de ello fue la estabilidad y apreciación del peso frente al dólar. En materia de seguridad, AMLO mantiene sus ambigüedades. Aunque ha instruido a su futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y su futuro responsable de seguridad, Alfonso Durazo, expongan algunas líneas generales de su estrategia, en la que destaca abandonar una política prohibicionista en el tema del combate al narcotráfico y su ley de amnistía. En lo que sin duda el virtual presidente electo ha quedado a deber es en el tema del combate a la corrupción y la impunidad, línea temática que paradójicamente siempre fue su narrativa y promesa principal en la pasada y dos anteriores campañas presidenciales. López Obrador insiste en rechazar la solicitud planteada desde las más importantes organizaciones de la sociedad civil a través del movimiento Fiscalía que Sirva, para que el nuevo fiscal independiente se elija de entre una lista de 10 candidatos que se propongan desde la ciudadanía para garantizar su independencia del Ejecutivo. En un claro asomo de autoritarismo, tal vez fincado en el amplio apoyo que recibió en las urnas y que le dieron la mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, se niega a renunciar a ser él quien haga este nombramiento clave para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Ante esta condición de cerrazón del próximo presidente de la República, se abre la posibilidad de que desde Jalisco se le dé una elección de apertura si la actual legislatura atiende el llamado que le harán mañana desde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que integran el movimiento Fiscalía que Sirva Jalisco y que, convocados por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, trabajaron desde hace más de un mes para revisar los términos en los que están las iniciativas que quieren congelar en el Congreso respecto a la creación de la Fiscalía Independiente, así como las características que debe tener esta nueva institución y el perfil de su titular, que debe salir de una terna propuesta desde la ciudadanía. Veamos. La Fiscalía General del Estado de Jalisco es la responsable de la seguridad pública y la Procuración de Justicia. Tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y quien conduce las funciones de la investigación de los delitos, seguridad pública, mantener el orden y la paz pública, además del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, la aplicación de sanciones por las infracciones en materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así como el sistema de reinserción social, protección civil y atención a víctimas. Ante ello, pasan los años y la idea de que la Fiscalía no cumple su cometido crece, junto con la idea de que debe ser un organismo independiente y que no dependa del gobierno del Estado para que obtenga mejores resultados. La propuesta de independizar la Fiscalía General del Estado se ha presentado en múltiples ocasiones, como en el año 2016, cuando Pedro Kumamoto y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional lo plantearon en el Congreso local.
En 2017 fue el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval quien proponía dotar de autonomía a la Fiscalía General, y en este 2018 lo propone la asociación SOS Jalisco, quien hizo un llamado al gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez para independizar la Fiscalía. Bueno, pues a partir de mañana los diputados y diputadas de la 61 legislatura van a tener la palabra. Hay que recordar que desde el 15 de junio de 2017, como veíamos en la cápsula, fruto de los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado, que se instaló en enero de ese mismo año, el gobernador envió una iniciativa para transformar la Fiscalía General en un organismo constitucional autónomo y que su titular fuera designado de una terna propuesta por el Comité de Participación Social. Hoy desde ese espacio hacen patente que es una urgencia hacer una reforma profunda y estructural que no pretenda exclusivamente el cambio de nombre de la Fiscalía para seguir igual y que no suponga que basta con colocar a un o a una profesional proba como la cabeza de un cuerpo severamente enfermo de corrupción, infiltrado por el AMPA o acostumbrado a prácticas reprobables en lugar de métodos científicos. Jalisco no requiere solamente un nuevo fiscal, sino una nueva fiscalía, dicen en el Comité de Participación Social. Los diputados, pues, deben descongelar ya esta iniciativa y ponerse a discutirla. Deben trabajar al ritmo de las necesidades de los ciudadanos a los que dicen representar y no a los tiempos ni a los intereses que les dicten sus jefes políticos, que quieren mejores momentos tal vez para buscar influir en la confección de la Fiscalía Independiente y la designación de su titular, porque se resisten a concebir una instancia así sin que sea un incondicional que les garantice impunidad y fiscalización a modo. De todo ello vamos a platicar con nuestros invitados y nuestra invitada de esta noche. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera y como le comenté en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a Cecilia Díaz Romo, vocera del Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Ceci, un gusto tenerte aquí nuevamente. Igualmente, Jaime. A Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Jesús, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y también un invitado frecuente, Jorge Latorre, primer presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado. Un gusto tenerte aquí de nuevo, Jorge. Encantado, Jaime, gracias. Y bueno, los invitamos porque, como usted escuchó, mañana en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, este enorme edificio que se hizo en otros tiempos aquí en Jalisco, un edificio que era inexpugnable, nadie podía entrar ahí sin el permiso de quien era el auditor, aquel cuestionado personaje, Alonso Godoy Pelayo, que encabezó la auditoría en momentos donde la revisión del gasto era realmente una simulación, una etapa de la que estamos tratando de salir justamente con la creación de este sistema estatal anticorrupción y estos nombramientos que se han hecho. Bueno, desde ahí mañana se va a presentar el trabajo de una serie de mesas de trabajo en las que se discutió la propuesta de cómo debe ser una fiscalía independiente y el perfil del nuevo titular de esa fiscalía que pudiera ayudar a consolidar el sistema estatal anticorrupción. A esa convocatoria llamó el Comité de Participación hace poco más de un mes, Jorge. Es correcto, fueron mesas de trabajo al cabo de 3 semanas en donde con el apoyo de especialistas desde Estados Unidos y la Ciudad de México y también de toda la base de conocimiento que existe en esta ciudad, se establecieron una serie de compromisos mínimos que creemos necesarios para una fiscalía que sirva. Esto nos preocupa porque el combate a la corrupción de los casos que preceden al mes de octubre del 2017 corresponden a la fiscalía, no a la fiscalía especial.
especializada en combate a la corrupción. Por lo tanto, de ahí nuestro interés. Muy bien. ¿Se terminaron ya los trabajos? ¿Va a ser un primer borrador que se presentará al Congreso o qué van a hacer con las conclusiones? Son dos cosas importantes. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, el que se compone por diversas instancias como la Contraloría, la Auditoría, el Consejo de la Judicatura, el ITEI, etcétera, tomamos una determinación el jueves de emitir una recomendación de las que emite este máximo órgano del sistema, en el sentido de que se tomen en cuenta estos mínimos indispensables para que tengamos una fiscalía de buen nivel. No solamente un cambio de cabeza, sino un cambio de paradigma. Y este día estarán todas las instituciones sociales, civiles, organizaciones, cúpulas empresariales, universidades que nos acompañaron, presentando la fortaleza cívica que tiene este documento tras de sí. Es mañana en la tarde. Mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Esto también fue empujado desde la sociedad civil, Ceci. Definitivamente, desde que ya se vino conformando lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción con el Comité de Participación Social, la sociedad de Jalisco, las organizaciones sociales, cúpulas empresariales, academia, activismo, hemos tratado de estar muy en contacto con el comité en un plan de apoyo, de coadyuvar a que el sistema primero se instrumente, empiece a funcionar y que luego, obvio, dé resultados. Entonces, este trabajo era el que sí hemos trabajado muy de la mano, particularmente el Observatorio Permanente con el Comité de Participación Social, y que convocó, y fue una convocatoria pública, abierta a quien quisiera asistir a esas mesas de trabajo para precisamente darle esa validez de que es una sociedad civil amplia, o sea, amplia, sin ningún tipo de selección ni nada. Quien quiso asistir, asistió. Hubo más de 21 entre organizaciones, tanto empresariales como universidades, como colectivos, que estuvimos directamente participando en este trabajo y que da por resultado estos mínimos que menciona Jorge, que mañana se van a dar a conocer públicamente, aparte de la recomendación que ya hizo o está por hacer el Comité Coordinador. Parece que esto va caminando muy lento, Ceci, pero yo venía leyendo un artículo ahí que firmaste junto con Paul Alcántar, donde haces un repaso de cuánto lleva ya esta lucha aquí en Jalisco, ¿no? Y pese a que parecía que no caminaba, hoy Jalisco está un poco adelante en relación a otros estados del país en cuanto a la construcción de este sistema estatal anticorrupción, que pese a todo empieza a desesperar a la gente, al ciudadano que no ve claro que haya resultados, ¿no? Ya. Pues sí, digo, en este empeño porque sobre todo la fiscalización de los recursos públicos sea efectiva, sea real y que se rinda cuentas de estos, pues yo creo que más de 10 años trabajando en este punto particular, aparte de otros muchos, pero pues sí, se empieza a ver algo, alguna luz en el túnel, pero hay mucho todavía por hacer. Hay mucho por hacer. Yo creo que hay fuerzas muy específicas que no quieren que esto avance. O sea, ¿sigues sintiendo tus resistencias importantes? Pues hemos platicado y yo creo que sí hay resistencias claras. Hay otras que son, vamos a decir, culturales, que también es difícil romper algo que se ha venido usando o haciéndose desde hace mucho tiempo. Hay personas que incluso casi hay que cambiarles el chip, porque traen otro chip muy diferente. Y pues algunas otras sí, quizá intencionales, por retrasar lo más posible este tipo de esfuerzos, pero por eso pues creo que hay una sociedad civil, y al decir sociedad civil hablo amplísima, o sea, insisto, academia, colectivos, cúpulas, que pues estamos muy comprometidos con el tema. Jesús, ¿cuál es la novedad que consideras tú irá en esta recomendación que harán a los diputados y las diputadas de la legislatura saliente? Mira, la novedad, y retomando lo que dicen mis compañeros Ceci y Jorge, incluso lo que tú mencionabas, es que el paso que vamos adelante está en que se propone un modelo, un nuevo paradigma de fiscalía y que toca algo que no se había tocado en la historia del sistema político mexicano. Esto es, que el ejercicio de la acción penal
esté a favor del ciudadano y no de los poderes instituidos. Por eso es difícil, porque decía Gabriel Said, por ejemplo, en 1986, que la corrupción no es una anomalía del sistema político mexicano. Él decía que es el sistema político mexicano. Entonces, en sí mismo. En sí mismo. Ahí está la dificultad incluso de tener resultados pronto. La dificultad está en que si alguien no quiere que descarrile su tren, su carrera política, su proyecto de partido y demás, tiene que permitir muchas concesiones a la corrupción e incluso valerse de la misma. Tiene que ser parte del engranaje de la corrupción. De ese engranaje. Si no embona en el engranaje de la corrupción, queda pues fuera. Sale, ¿no? ¿Cómo fondea una campaña? Si no tiene un recurso directo como un derecho de tope mínimo de campaña. Bueno. En fin, esos son aspectos puntuales. Bueno, a propósito de las campañas, una mala fiscalización del gasto electoral te genera circuitos de corrupción. Corrupción política. Incluso con las autoridades que vienen, entonces eso pues va alejando el objetivo, ¿no? Y este modelo de fiscalía pensamos que es la pieza maestra, que le hemos llamado Fiscalía que Sirva a Jalisco, para la pieza maestra para romper esos incentivos. Funcionando la Fiscalía General, entonces se genera un efecto dominó para dar viabilidad a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, incluso a la Fiscalía de Derechos Humanos, el tema de desaparecidos, o sea, muchas partes del Estado de Derecho empiezan a funcionar. ¿Por qué? Pues porque ya va a haber límites a los poderes políticos en cuanto a Estado de Derecho, porque además va a haber capacidad de investigación de hechos delictivos, y tres, porque va a haber una política de persecución penal, un plan de persecución penal que hoy por hoy no existe. Si eso ocurre, entonces ya podemos hablar de que la impunidad no va a estar en los niveles que está, ya podemos hablar también de que se van a poder detectar los actos de corrupción y otros más cuestiones del Estado de Derecho. La fórmula es muy sencilla: si logras detectar y además si es probable que te sancionen, baja en términos sistémicos la corrupción. Pero eso no se puede hacer con el modelo de fiscalía que tenemos actualmente. Tiene que cambiar puntualmente en cuestiones institucionales, recursos humanos y Contraloría Social. Ejemplo de que no funciona. Hoy por hoy hay un pase automático para el siguiente fiscal o modelo de fiscal, no del titular, del personal jurídico y administrativo. ¿Qué está pasando entonces? Que la reforma constitucional lo que hizo más bien es cambiar de nombre de Procuraduría a Fiscalía, seguramente cambiará también el titular, pero el modelo sigue igual con ese pase automático que está en el tercer transitorio. En ese sentido, Jalisco podría estar poniendo la muestra, ¿no?, en este contexto nacional donde el virtual presidente electo está pues rechazando lo que propone este movimiento de fiscal que sirva, pero a nivel nacional. Exactamente, si estos mínimos que se proponen desde el comité coordinador, desde el Consejo Coordinador del Sistema Estatal, son llevados en el Congreso para reformar la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, vamos a estar muy por encima de la agenda nacional. Teniendo una fiscalía independiente, podríamos empezar a prescindir de estos fiscales especializados en cada delito que se nos va presentando y que hace crisis, ¿no? Un fiscal fiscal de desaparecidos, fiscal contra violencia contra las mujeres, fiscal, en fin. Si hay una fiscalía que sirva, pues ese fiscal va a ser bueno para combatir cualquier delito. Podría pensarse bajo un nuevo paradigma que efectivamente estas fiscalías puedan asumir una nueva relación con la Fiscalía en general. Lo que sí es importante es que el énfasis sobre estas cuestiones que tanto nos lesionan a la sociedad, como los desaparecidos, corrupción, etcétera, que exista una atención muy fuerte, independientemente de si se tiene o no un fiscal al cargo. Pero vamos, lo que se trata es que en este cambio de paradigma, la Fiscalía en sí ya no sea el aparato represor de los intereses políticos en turno, sino que sea efectivamente el órgano, que sea el abogado del pueblo, que siempre debe de haber sido, y que nos dé la confianza en las instituciones que se encargan de perseguir al delito. Uh-huh. En este paquete, en estas conclusiones de las mesas de trabajo, ¿qué dicen del perfil y de cómo debe elegirse?
Bueno, lo que se busca es que sea un perfil en donde la parte profesional y la parte de la probidad tengan un peso francamente importante, donde el proceso en sí siga normas de transparencia que ya hemos observado aquí para otros órganos, que haya una competencia en donde no haya nombres en las sillas, sino que haya un perfil que estamos buscando, bajo el cual en mayor o menor medida pueden varios profesionales llenarlo de diferente forma y de entre ellos poder decidir con mejor sabiduría cuál corresponde, cosa que por supuesto no pretendemos plantar la soberanía del Congreso, pero sí queremos que las cosas se hagan con la transparencia que se deben. Y sería como repetir el mecanismo con el que se eligió el auditor superior del Estado de Jalisco, al fiscal anticorrupción. Sería algo muy similar, en donde pueda quedar debidamente vista la trayectoria de las personas, su probidad y también su conocimiento. Es decir, ahí el comité participaría y le daría un listado al gobernador para que el gobernador lo turne al Congreso o directamente al Congreso. Las formas como las tenemos contempladas pueden dar para caminos. Ambos caminos. Lo importante es que haya la suficiente transparencia, rendición de cuentas y participación dentro del proceso. Lo que importa es que se sometan a los filtros todos y que nadie tenga ya pensado que va a despachar en una determinada silla. Ok. Jesús, si esta iniciativa se trata de presentarla y luego llevarla formalmente al Congreso. Formalmente, el comité coordinador en su última sesión la semana pasada. O sea, no solo el comité de participación social, sino todos los integrantes del comité sistema coordinador. Nace esto a una convocatoria que hace el comité de participación social. Después de las mesas, las conclusiones de los mínimos se discutieron en una sesión del comité coordinador, que las aprobó por unanimidad, y la aprobación consistió en hacer una recomendación, que es una de las facultades que tiene el comité coordinador, y esa formalidad se estará entregando, esa recomendación, supongo notificando esta misma semana, pues de acuerdo a esas condiciones de mínimos que se aprobaron en las mesas. Lo que esperaríamos es que en la agenda legislativa se tomen en serio, genuinamente, y se incluyan como parte de la reforma al 53 de la Constitución local y a una nueva ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Muy bien. Le quedan a esta legislatura menos de 3 meses. Considero yo tiempo suficiente para hacer este trabajo y nombrar al fiscal independiente. Pero con ese tema regresamos para ver qué opinan nuestros invitados y expertos en el tema. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera esta noche de lunes. Antes de retomar la conversación con nuestros invitados, escuchemos sus puntos de vista. Bueno, yo creo que la Fiscalía y otros organismos públicos deben ser realmente descentralizados, que ya no sea parte de lo que el gobierno y los partidos en turno negocian, ¿no? Y más ahora en esta coyuntura en la que la mayoría de los mexicanos votó por otra cosa, porque no nada más es la votación por Andrés Manuel, sino porque se requiere otro contexto, otras formas de gobierno. Entonces, la Fiscalía no debe ser ya dependiente ni del Ejecutivo ni de los partidos, sino de la invitación a la ciudadanía en lo general y organismos, universidades públicas, ¿no?, que sean las que anden, ¿no? Andrés Manuel acaba de decir que en los hechos va a ser independiente. La verdad es que en los hechos eso significa que depende de la voluntad del presidente en turno. Me parece eso muy limitante, debe estar en la norma, ¿no?, donde ya, insisto, la Fiscalía de Derechos Humanos, todo quede fuera del poder omnipresente del Ejecutivo en turno, en cualquier nivel, y de los partidos políticos. Ya no debe ser negociación. Ah, sí, totalmente. La Fiscalía es parte del gobierno, pero es totalmente independiente de los políticos. ¿Por qué? Pues porque se supone que es la principal fuente de seguridad de nosotros, y que lo esté manejando un partido pues va a tener mucha su conveniencia, y realmente no lo considero políticamente correcto. No, tiene que ser independiente.
Yo estoy de acuerdo en que se separe para que hayan los mejores elementos al mando, que no sean puestos por dedazo, por compadrazgo o por algo. Pero sí estoy de acuerdo que se hiciera una votación o algo ciudadana y que los ciudadanos escogieran al candidato que va a la Procuraduría. Como siempre, gracias a todos por su tiempo para compartir con nosotros su opinión. Ceci, pues hay una idea, ¿no? Hay como escepticismo, pero también claridad de la gente de la necesidad de que la Fiscalía ya no dependa del gobernador en turno o del presidente de la República. Pues yo creo que es un clamor general que me parecería muy arriesgado que los diputados o quienes de alguna manera pueden hacer algo ya efectivo al respecto no se muevan al respecto, porque ciertamente que mientras el fiscal o las personas o las fiscalías, porque en todo lo que hemos visto y en este trabajo que se hizo en las mesas, también es muy importante ver que no es nada más, y es muy importante, por supuesto, el nombramiento del fiscal, pero es todo lo que implica la fiscalía, o sea, un paradigma que ya no está funcionando, no está funcionando que, bueno, lo acabamos de oír, la mayoría de la gente lo comenta. Acabo de leer un artículo de Guillermo Cepeda Lecuona sobre las fiscalías en el país. Hace un análisis muy metodológico con diferentes indicadores de cómo funcionan las fiscalías, y pues Jalisco está siempre en los últimos lugares. Sí, en la operación, en la carga de trabajo de los ministerios públicos. Por ejemplo, ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, Jalisco tiene 4.5. Creo que ya más hay 3 estados peor que Jalisco. Chihuahua, que es el que está mejor, tiene 25. O sea, es inoperante nuestra fiscalía. 25 contra 4.5. No se resuelven los delitos, no hay quien los investigue. Así es. Policías ministeriales, Jalisco tiene 13 por cada 100,000 habitantes. Ciudad de México, que es la que tiene más, tiene 35. O sea, 3 veces más. La carga de trabajo, obviamente, también en el indicador de la carga de trabajo, por cada ministerio público, Jalisco está en el 6º lugar, o sea, nada más hay 5 estados cuyos ministerios públicos tienen más carga de trabajo, y Campeche, que es el que está mejor. En Campeche cada ministerio tiene 26 carpetas de investigación, mientras en Jalisco tienen 299, o sea, casi 300. O sea, ¿qué trabajo pueden hacer? Pobre gente, puede decir, están sobrecargados, además de que si a eso le agregamos ineptitud, porque no hay un verdadero servicio profesional de carrera, donde mucha gente no está suficientemente capacitada. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que está pasando, ¿no? Que pues poco se castiga. Y lo más lamentable es que sobre estas ruinas está la Fiscalía Anticorrupción. Así es. Que forma parte de este sistema, ¿no, Jesús? Exactamente. O sea, en esas condiciones, pues, además, difícil esperar resultados de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción necesita, por su propia naturaleza, de instrumentos muy sofisticados, incluso tecnológicos, para dar seguimiento a los corruptos, a las tramas. Teléfonos ni voz y datos tienen. Por ejemplo, y entonces, ¿cómo nuestro fiscal va a poder realmente llevar a cabo una investigación sólida si los peritos y los especialistas no son los adecuados para conformar su equipo de trabajo, si no tiene los recursos económicos y tecnológicos adecuados? En fin, como puedes ver, como lo ha mencionado ya el auditorio, la Fiscalía General es la pieza central que agruparía a un sistema distinto de procuración de justicia, y que nos debe de preocupar porque día a día la gente está padeciendo y está siendo doblemente victimizada por la incapacidad de investigaciones adecuadas, de defensas ante jueces penales adecuadas, y porque sencillamente no hay un parámetro de ingreso, de estabilidad, de capacitación del personal que trabaja ahí. Mucho menos podemos hablar de que haya una Contraloría Ciudadana, como en otras fiscalías, que conforme un consejo de vigilancia, etcétera. Recordaba yo en el primer bloque que cumplió ya 1 año la iniciativa que mandó el gobernador, y que no es de él, sino él recoge
los trabajos que se hicieron desde el 2017 en esta mesa interinstitucional, de donde sale un poco todos los primeros pasos para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Supongo que en estas mesas revisaron esa iniciativa, la completaron. Mi pregunta directa sería, ¿los diputados salientes alcanzan en lo que queda de su gestión a terminar la tarea y nombrar a un fiscal, hacer las reformas para ajustar el andamiaje institucional para una nueva fiscalía independiente? Desde luego que sí alcanzan por dos razones básicamente. El consenso político estaba ahí. Está ahí en términos de que incluso los candidatos en el proceso electoral que acaba de concluir señalaban como una de sus reiteradas propuestas el que hubiera una Fiscalía General distinta, aunque hay que decir que se centraban en los titulares, en el fiscal. Esto propone un nuevo modelo. Pero bueno, sí les tomamos la palabra. Dos, si además se toman los trabajos previos que hubo en esas mesas interinstitucionales, sumado a los trabajos que tenemos en estas tres mesas, está prácticamente esquematizada una nueva ley orgánica de la Fiscalía General. Claro, lo más complicado será, por ejemplo, transformar en organismo constitucional autónomo a la actual Fiscalía General en el artículo 53. Pero si te fijas, son cuestiones prácticamente de palabras y de que en el Congreso acepten este nuevo modelo. Lo demás sería arrastrar el lápiz para tener un acuerdo, un dictamen legislativo. Porque convendría más que cuando llegue la nueva administración, el nuevo gobierno, esté ya una fiscalía independiente dando los primeros pasos, ¿no? Supongo yo que garantizaría más independencia. Existe la coyuntura, como bien dice Jesús, para que esto ocurra. Porque efectivamente es la propuesta más importante que tenía el candidato que ganó en las elecciones. Las mayorías en el Congreso ahí están. Los trabajos ellos también tienen bastante avanzado. Esto es dar una vuelta de tuercas, como bien dice Jesús, hacia un cambio de paradigma. Si quisieran, se puede. Y eventualmente me parece que Jalisco puede volver a dar la nota nacional de que independientemente de los trastabilleos que está ocurriendo a nivel nacional, aquí podemos ponernos de acuerdo en tener una fiscalía autónoma. Y que sí. Sin duda, se puede ir una gran lección de Jalisco al país en este contexto de resistencia del virtual presidente electo, que no quiere ir por una fiscalía que sirva. De hecho, este movimiento a nivel nacional como el que ustedes tienen aquí, que encabeza México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, casi todas las cúpulas empresariales, universidades, que pues desean que el presidente elija de una terna o de una lista de 10 candidatos que provenga de la ciudadanía, pues Andrés Manuel no quiere mucho. Entonces, vendría muy bien que en Jalisco pase esto a la brevedad, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición para poder volver a poner a funcionar todo el mecanismo, toda la maquinaria de selección, de evaluación, de supervisión de los diferentes candidatos, que seguramente debe de haber candidatos y candidatas con suficientes virtudes para poder encabezar esta nueva fiscalía. La cuestión es que la voluntad política embone en esta coyuntura y se den las instrucciones necesarias a las personas que con una curul pueden tener las fracciones que pueden conformar estas mayorías. A final de cuentas, ya este Congreso de suplentes ya se está recobrando, porque muchos de los que perdieron en la elección, por lo menos 9 ya regresaron, leía la semana pasada, ¿no? Ya están de vuelta y además existen las mayorías estables para poder determinar esto independientemente de que venga el nuevo Congreso. Si ya está ahorita la coyuntura, ¿por qué esperar a perderla? Sin duda. ¿Tú qué destacarías de lo que revisaron en estas mesas de trabajo que no se había visto en la mesa interinstitucional, en los primeros pasos que se habían dado? ¿Qué destacarías de lo que piden en este nuevo diseño de Fiscalía Independiente? Bueno, en realidad estas mesas están claramente fortalecidas bajo el trabajo que ellos hicieron. Sin embargo, se puso, como bien dice Jesús, mucho énfasis en lo que viene siendo los métodos de selección de la cabeza, un cambio hacia un servicio profesional que efectivamente garantice las condiciones para que los profesionales dignos puedan generar una carrera y por supuesto que exista también una clara contraloría social,
porque actualmente el trabajo que hace la Fiscalía no cuenta con la suficiente acompañamiento que diga estamos avanzando, estamos retrocediendo, necesitamos modificar. Vamos, esta Contraloría fortalecería y democratizaría más. Además, la independencia de la Fiscalía le evita que siga siendo otra vez el brazo opresor del poder en turno. Ok, esta Contraloría Social, ¿quién la designaría y cuántos asientos tendría? No, esos son detalles que serían irnos muy a lo específico, pero vamos, sí está la necesidad de que exista el seguimiento y el acompañamiento de las medidas. Vamos, si nos vamos a ponerle puntos y comas y punto y coma y artículos, etcétera, los consensos pueden debilitarse. Sin embargo, los mínimos que tenemos ya pueden ser consultados en nuestras páginas y en la campaña que estamos generando de Fiscalía que Sirva. ¿Qué es lo que mañana presentan? Es lo que estaremos presentando mañana. Y donde estarán, pues, muchos de las organizaciones civiles que han trabajado en las distintas plataformas, en Tómala, en el Observatorio. Todos, ¿no? En las mesas de trabajo, que fueron estas 3 mesas que comentó Jorge, pues estuvo representantes de la Barra Mexicana de Abogados, de la Cámara de Comercio, de Coparmex, de Corporativa de Fundaciones, de Jalisco Como Vamos, de SOS Jalisco, digo así, algunos estuvieron, 21 asociaciones, universidades, la UDG, el ITESO, UNIVA, Panamericana. Bueno, pues están las organizaciones civiles más activas, más respetadas, y que, bueno, pues ojalá toda esta influencia sea atendida por los diputados. Esa es la idea, y nada más para, igualmente, y también ellas, pero sobre todo aquí lo de la voluntad, que es súper importante. O sea, hay cosas que prácticamente ya están, si hay las ganas de hacerlas. Tú conoces de los tiempos de los diputados. Así es. Has estado muchas veces ahí en el patio presionándolos para que hagan lo que tienen que hacer. Así es, y en alguna ocasión una amiga y asesora nuestra en este tema desde hace mucho me dijo, mira, los diputados saben lo que tienen que hacer, lo que a veces les falta es voluntad política. Por eso hay que irnos ahí a corretear. Y ahora, otra cosa por lo que está sucediendo en el sistema, y esto ya también habrá otra ocasión de hablarlo con más profundidad, está muy bien, y la voluntad política en este caso puede hacer que se modifiquen algunas leyes, cambien o se haga hasta una nueva ley orgánica de la Fiscalía. Y aparte de esa voluntad, después se necesita que se ejerza esa voluntad, porque actualmente... Que se materialice la voluntad. Que se materialice, y aquí yo pongo el signo de pesos, porque también hay cosas, como está sucediendo ahorita, todo lo del Sistema Nacional Anticorrupción, luego estatal, que inició con el decreto del mayo del 2015, y que ya vamos en 18, pues hay muchos detalles que ahorita, ya están en libros, ya están en papeles, ya están en artículos, pero a la hora de traducirlos en recursos para que eso funcione, no fluyen. Bueno, con ese tema regresamos. ¿Cómo ha funcionado el sistema estatal anticorrupción en ese tema? ¿Cómo han ido los recursos? ¿En qué condiciones están? ¿Y cómo los encuentra este planteamiento que van a hacer mañana para la creación en Jalisco de una Fiscalía Independiente? Quédese con nosotros, con eso cerramos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros. Ceci, tuvimos que ir al corte y te interrumpimos, pero yo recuerdo que hace poco más de 3 meses el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción hizo un balance de cómo iban las cosas. Ahí se pidió recursos para la Fiscalía Anticorrupción y eso ayudó a que les dieran el edificio, les nombraran personal, pero sigue faltando un apoyo más decidido de la autoridad estatal, ¿no? Sí se está viendo, y bueno, en esto los que lo están sufriendo en carne propia pues son todas las ahorita personas que aquí están, algunos de ellos con nosotros, pero efectivamente va muy rezagado toda esa parte de decir, ya está, incluso hay un presupuesto aprobado desde el año pasado para el sistema que no está fluyendo, primero decían por razones burocráticas, había que tener una serie de elementos, requisitos cumplidos que ya están cumplidos, y aún así la Fiscalía Anticorrupción está funcionando, sí, en un edificio. Para este informe que hicimos hace poco más de 3 meses,
prácticamente nos quería recibir en una tienda de conveniencia el fiscal porque no tenía oficinas. Entonces más bien lo invitamos con un cafecito ahí en la mesa de un Oxxo. ¿Verdad? Casi. Entonces, bueno, ya tiene oficinas, pero no tiene teléfonos, no tiene red de internet, tiene 3 policías investigadores que le mandó la Fiscalía General sin vehículos, que a veces tienen que moverse porque es estatal. Entonces, o sea, una serie de condiciones ya concretas. Y ya tiene así de expedientes. Que también hoy se les llama en el nuevo sistema de justicia penal carpetas de investigación. Pero lo más importante es que finalmente, o sea, se tiene todo eso, se dice ya, pues el sistema, y ya el sistema tiene que dar resultados, pero la verdad es que si seguimos así, estamos hablando de lo que ya se habló el año pasado en las mesas, una gran simulación. Tienes toda la razón, Ceci. Jorge, y esa presión les llega a ustedes como cabezas de este sistema que ha generado mucha expectativa, porque hemos hablado de él, lo hemos celebrado, pero la gente sigue sin ver a un funcionario corrupto tras las rejas o señalado o investigado. No hay noticias de eso. Sí, existen avances importantes, por ejemplo, que tengamos ahora un auditor independiente, que tengamos una sala superior. Vemos avances innegables. Sin embargo, nos parece muy lamentable porque siempre hemos dicho que acabar con la corrupción iba a ser ni fácil, ni rápido, ni barato. Pero nos quedaba muy claro que no queremos seguir viviendo bajo el status quo actual. Y por desgracia, todas las indicaciones y instrucciones precisas del gobernador a sus subalternos en la Secretaría de Administración y Finanzas, pues es donde nos traen dando vueltas y vueltas y vueltas. Tras de 4 meses de estar con la dirección de personal en particular, le dicen a nuestra secretaria ejecutiva que ahí no es, que es en la mesa de al lado, después de estar entregando papeles, después de haber estado entregando el Registro Federal de Contribuyentes, abriendo la cuenta del banco. Nos quieren dar exclusivamente el irreductible y ni siquiera de la estructura de la Secretaría, sino solamente de los consejeros. A nosotros no nos importa tanto nuestro sueldo, sino que existen las circunstancias para que la Secretaría Ejecutiva pueda funcionar. En este momento, la Secretaría Ejecutiva sigue con una sola persona y eso no es posible. Oye, y tengo entendido que también con adeudos a los integrantes del Comité de Participación Social. Hasta este momento nos adeudan cerca de 3 meses de compensaciones, pero bueno, eso es como insisto, lo que sí nos preocupa en el plano personal, pero nos molesta mucho más que los resultados que debe estar dando el sistema deben estar asignados con una estructura fuerte, porque recordemos que el Comité de Participación Social no ejerce presupuesto. La fortaleza de este comité descansa sobre la capacidad administrativa y de políticas que debe de tener la Secretaría Ejecutiva, la cual sigue teniendo una sola burócrata, una sola empleada, Aimee Figueroa. Bueno, porque entonces los subordinados del gobernador de las áreas de planeación, administración y finanzas que encabeza Héctor Pérez Partida, el secretario, están haciendo quedar mal al gobernador, porque el gobernador siempre presume que Jalisco va adelante en la construcción del sistema estatal anticorrupción y que hay voluntad política, pero como decía Ceci, si la voluntad política no se demuestra en el presupuesto, pues queda en simulación, ¿no? Jalisco va adelante efectivamente, a pesar incluso de estas anclas burocráticas que están particularmente en la dirección de personal de la Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Cuánto le adeuda al sistema? Lo que pasa es que desde entrada no se estableció cuál es el techo presupuestal específico de cada una de las 3 nuevas dependencias del sistema, como es la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada y la Secretaría Ejecutiva. Lo primero que tendrían que hacer ahora es ya establecer una vez por todas cuál es ese techo presupuestal para de ahí efectivamente comenzar a bajar estos recursos, pero es una cosa que a la fecha no nos han comunicado. El planteamiento de la Secretaría que está en manos de Aimee Figueroa, ¿cuánto plantea? ¿Cuál fue el planteamiento que se le hizo a la autoridad para el manejo, lo que es vamos a terminar más o menos el año y empezar las primeras medidas, 10 millones de pesos, de los 40 millones que fueron aprobados. Y de esos 40 millones no han fluido. No. Bueno, eso también era como, desde el primer informe del observatorio se pedían más de 40 millones, ¿no? Pues sí, porque realmente aún los 40 son insuficientes, pero ya estaban en esta situación de decir, bueno, pero por lo menos ahorita lo que está fluya. Y sí, empezar a ver ya, y de hecho ya se está planeando un ejercicio
para de alguna manera proyectar el gasto del 2019, que sea algo suficiente, porque si no, el sistema está ahí están las leyes, ahí están los artículos, hay muchas cosas que modificar también, porque hay mucho que modificar también en el plan de armonización de leyes, pero finalmente, pues si no hay el recurso para que opere, pues... Si no opera, Jesús, el sistema estatal anticorrupción, pues ¿cómo aspiramos a que opere una fiscalía independiente en los términos que nos lo están adelantando aquí y que requeriría mucho más presupuesto que el actual? Requeriría más presupuesto y sería entonces la oportunidad para directamente poder asignar y ejercer recursos desde una Fiscalía General hacia todas sus áreas, incluida la Fiscalía Anticorrupción. El problema presupuestal ni siquiera es solo de operación y de implementación, que sí lo es, sino que retrasa un cambio de forma de trabajar en la administración pública, de hacer asignaciones, por ejemplo, y de obra pública, de hacer compras en las administraciones nuevas que vienen. Esto es, el retraso presupuestal genera un efecto dominó en todas las buenas prácticas y en el cambio de incentivos para que los nuevos gobiernos que vienen ahora del proceso electoral 2018 empiecen a hacer compras y asignaciones de obra pública, por ejemplo, de otra manera. Si lo retrasamos, esto tendrá un costo de operación en los nuevos gobiernos, que es lo que buscamos que no ocurra. Una vez instalados los nuevos gobiernos, tendría que haber ciertos cambios y ajustes para que las adquisiciones principalmente y las asignaciones de obra pública fueran de otra manera. Pues esas bases son muy aguantadores, Jesús, ¿no? 3 meses sin que lleguen ahí los recursos ni para el pago mensual. El sueldo. Y ustedes pues callados. Mira, afortunadamente mis compañeros y yo no estamos aquí por esa parte, por la parte de los sueldos, pero sí estamos muy preocupados porque más allá de los sueldos, lo que no está fluyendo es el recurso. Para darle vida al sistema. Para darle vida al sistema. O sea, los resultados que nosotros esperamos en términos de anualidad, en términos de lo que, por ejemplo, a Jorge le toca presidir, es tener las bases mínimas para que los nuevos gobiernos se instalen con esquemas distintos, incentivos diferentes, que eviten muchos procesos de corrupción. Si eso no se logra, vamos a tener un problema de consecuencias por la ausencia de presupuesto del sistema. Sí te va a pegar esa falta de flujo de recursos para lo que te habías planteado en el primer año del sistema, del Comité de Participación Social que te tocó presidir y que dejarás en 3 meses. Y pues sí, es un golpe, definitivamente, el que nosotros tengamos que hacer todas las medidas y las políticas sin absolutamente ningún apoyo por parte de direcciones jurídicas, de direcciones de políticas públicas, de asesores. Sin embargo, por fortuna hemos intentado compensar esto con el apoyo de organizaciones que con muy buena voluntad nos han apoyado con diferentes ideas, diferentes proyectos y propuestas. No es ni remotamente lo mismo, ni el sistema se planteó para que nada más 5 monos ahí solitos llevaran toda esta carga, porque simple y sencillamente es muy grande, se requiere de mucho más y no lo hemos encontrado todavía. Falta un reclamo mayor, ¿no? Pues el gobernador les ha reclamado de una forma insistente y fuerte a los subalternos, pero pues no veo yo qué pasa ahí. Y bueno, hacer un llamado para pues que la sociedad se entere de cuál es la realidad y cómo va el sistema. Estábamos pensando que las cosas estaban un poco mejor. Bueno, las cosas no están mal en el sentido comparativo con el resto de la República ni con los avances que efectivamente hemos logrado, pero queremos mucho más que eso. Y estos avances, estos estados, seguramente en el siguiente estado del observatorio que presente, ahí podremos dar puntual cuenta de todo lo que necesitamos ya en un plan de una respetuosa pero firme exigencia. Claro. Pues va a estar interesante este segundo informe. Ceci, adelántanos algo. Sí. No, bueno, se acaba de prácticamente... Porque el primero, como ya dijimos, sirvió para destrabar algo en la Fiscalía Anticorrupción, pero bueno, pues... Creo que sí falta sirvió. Mucho más, llamados mucho más enérgicos. Sí, pues está ya prácticamente concluido una segunda visita que por parte del observatorio hacemos con cada uno de los entes que forman parte del sistema.
Nos falta terminar precisamente con la Secretaría Ejecutiva, puesto que ya todo lo que recogimos de los diferentes entes y sus necesidades no resueltas, las ya resueltas, en fin, tenemos una serie de indicadores que fuimos a checar con cada uno de ellos. Vamos a terminar con una visita a la Secretaría Ejecutiva para de ahí ya formular un informe de lo que estamos observando, nada más. Porque es un sistema, Jesús, inacabado aún. Hay posiciones pendientes también. Por ejemplo, una de ellas es un magistrado o magistrada de la Sala Superior, que ya también el Comité Coordinador hizo una recomendación al Congreso. Y eso tendría que estar también resuelto. Vamos, lo que tiene que entender la clase política es que hay cosas de gobierno y hay cosas de Estado. El tema de la Fiscalía General, el tema del sistema anticorrupción es un tema de Estado. Y tendrá que dar paso a las agendas de gobierno que particularmente traen los grupos políticos y los líderes políticos. Y yo creo que quedó muy claro el 1 de julio, ¿no? La gente está enojadísima por el tema de la corrupción, por eso le fue tan mal al partido en el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. La gente dio un tremendo voto de castigo al régimen priista. Porque se está enterando que la corrupción le afecta día a día su vida y que alguien más se está beneficiando de esa afectación de derechos y libertades de las personas. Los pocos presupuestos yéndose a otra cosa. A las cuentas bancarias personales, ¿no? Sí, y a las empresas fantasmas, a través de las empresas fantasmas y todo esto, ¿no? Para ir cerrando, Jesús, ¿qué decirle al ciudadano que espere de el sistema anticorrupción de Jalisco? Ahora con con el relanzamiento que significa salir a plantear la necesidad de la Fiscalía Independiente. Al ciudadano tendríamos que decirle que hoy por hoy se preocupe sustancialmente, como nosotros lo hemos hecho, por el tema de justicia. Separar seguridad de justicia es una asignatura pendiente en Jalisco y en México. Esta propuesta supone darle ya un modelo al esquema de justicia que no tenemos. La evaluación es que esta fiscalía grandota que fusionó Secretaría de Seguridad con Procuraduría, pues no resultó, ¿verdad? En absoluto. No solo no resultó, sino que ha tenido efectos perversos en un montón de operación de gobierno, de justicia, de Estado de Derecho. Ha perjudicado en términos de indicadores del Estado de Derecho. Algunos ya los mencionó Ceci. Entonces, hay que estar muy conscientes de que la defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses más básicos, incluso hasta de los de propiedad, ya no digamos de seguridad y de vida, pasan por tener justicia. Y justicia quiere decir una Fiscalía General que, 1, investigue hechos delictivos, 2, los litigue y haga acusaciones ante tribunales correctas, y 3, que esté poniendo límites a los políticos respecto de Estado de Derecho. Jorge, terminamos contigo, un minuto. Bueno, pues ¿qué le dice al ciudadano? ¿Qué espere? Le digo que esto vale la pena, le digo que el avance del sistema anticorrupción tiene que ver con generar esas instituciones fuertes que permiten en un plazo mediano y largo contar con mayor justicia y contratos de los recursos, que no está exclusivamente asociado con encarcelar a los responsables, pero que estamos avanzando en ese camino. Hemos llegado aquí por la exigencia ciudadana, les pido que sigamos juntos en este camino, ya estamos más cerca que ayer. Muy bien, gracias Jorge, y suerte mañana en la presentación de este modelo nuevo de Fiscalía. Ceci, gracias. Jesús, gracias. Y suerte mañana, sé que van a estar ahí, vamos a estar pendientes desde luego. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía, que tenga una excelente semana. Descanse.